Bienvenidos esta mañana a El Almendro. Nos da mucho gusto que estén aquí, ya algunos regresando de vacaciones, y sobre todo poder ver que Dios sigue y sigue y sigue haciendo cosas maravillosas y más y más y más milagros. El día de hoy vamos a ver una historia, una palabra que es muy importante. Y esa medida de que vamos nosotros madurando, creciendo y meditando sobre todo en la Escritura, de palabras que son muy importantes, que están en la Biblia y que a veces no les damos nosotros la importancia, la relevancia que se merecen, porque a veces tenemos la tendencia de estar leyendo y nos seguimos de corrido. Pero esta frase que viene aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, es muy importante porque nos da a nosotros una calificación de parte de Dios de ser elevados a hijos e hijas. ¿Y qué les parece si lo leemos juntos? Dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Lo recibieron y les dio el derecho, repite conmigo, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Esto es algo muy importante, porque si no entendemos nuestra naturaleza divina, entonces la muerte de Jesucristo en la cruz fue completamente en vano. Todos esos derechos que nos deja Jesús son derechos que nos da Él a través de su sangre. Y el derecho que nos da es, en la palabra griega, se llama exousia. Exousia es derecho o autoridad delegada. Y esta autoridad delegada es ser representantes en realidad de Dios aquí en esta tierra. Y autoridad delegada es una palabra que muchas veces no nos damos cuenta que la portamos, que ya la tenemos, pero no la ejercemos. Y no hay nada más triste en nuestra vida siendo cristianos que no ejercer un derecho o una autoridad que tenemos de parte de Dios. Porque es como decirle a Jesús: creo en ti, pero no creo que el poder que tú tuviste también yo lo tenga hoy como hijo o como hija de Dios. Todos estos testimonios que nos comparten los domingos, ¿para qué son? Son precisamente para que nos la creamos, para que realmente, no sé si ustedes sepan esto, pero el primer hospital en el mundo vino de los cristianos y fue Jesucristo mismo. Antes no había hospitales y Jesucristo, donde iba, era un hospital ambulante. Todos los que venían eran sanados. Y después esto mismo se repitió con los discípulos en la primera iglesia, pero comenzó a dejar de suceder en el momento en que la religión, la idolatría, comenzaron a invadir la mente del hombre, y el poder de Dios y los derechos se adulteraron hasta el nivel de que decayeron. Y entonces comenzaron las religiones, comenzaron las denominaciones, y el poder de Dios se dejó de mover, porque donde hay un espíritu de religiosidad, simplemente no hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque la religiosidad trae temor y falta de verdad en mí. Cuando yo creo que nazco de nuevo y creo que nazco con derechos, entonces esos derechos se comienzan realmente a ejercer. Y yo a veces comienzo a pensar, es igual o es lo mismo
que un padre que estuvo trabajando toda su vida para dejar una herencia a sus hijos, llegan los hijos y vuelven a hacer el mismo esfuerzo o más que el que hizo su padre sin haber tomado en cuenta la herencia que el padre les dejó. Y es lo mismo que hacemos cuando nosotros no ejercemos los derechos que Cristo nos dejó como hijos. Es hacer a un lado el sacrificio en la cruz. Cada vez que tú te descalificas y dices, yo si voy a orar por un enfermo no estoy calificado, estás haciendo a un lado el sacrificio de Jesús en la cruz y lo limitas nada más al principio más básico, que es grandioso, que es el de la salvación. Pero el poder de poder ver en la tierra el poder de Dios operando en tu vida es maravilloso. Y ese poder, el poder más grande que Dios nos da, opera a través del amor, ¿sí? Una de las historias más maravillosas en la Biblia es precisamente la del centurión romano, que viene en Mateo 8. Y esta historia a lo que nos lleva es precisamente a entender un hombre que ejercía y sabía cómo ejercer su derecho. Jesucristo es el primero que está interesado en que nosotros ejerzamos nuestros derechos y el poder de Dios en nuestras vidas. Si no, no les hubiera dicho esto a sus discípulos. Dice, no se muevan, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hoy todos como hijos tenemos el derecho de recibir al Espíritu Santo, tenemos el derecho de ser bautizados y todo eso viene con el nacimiento de nuevo. En esta historia del centurión, dice en Mateo 8, capítulo 5, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado con terribles dolores. Y Jesús, viendo esto, en el amor de Cristo, dice, voy a ir a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y después dice algo que a mí me impacta y siempre me ha impactado. Lo sé porque estoy bajo autoridad. Repite conmigo, estoy bajo exousia. Estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad, repite otra vez, tengo exousia sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Y este es el principio más importante que podemos entender nosotros como cristianos, el poder divino de exousia. Es una palabra tan simple pero tan poderosa, porque el centurión romano tenía o no tenía el Espíritu Santo. No lo tenía. ¿Había leído o no el libro de la ley? Tampoco, no conocía del libro de la ley. Lo único que sabía y conocía era de autoridad, pero lo sabía bien, lo dominaba. Y cuando tú conoces de autoridad y honras a la autoridad, ¿qué es lo que sucede? Una autoridad que tú honras te emana el mismo poder que esta autoridad tiene para que tú hagas las cosas. Y por eso ese poder, esa autoridad delegada, la portas tú como hijo o hija de Dios. Y esto es maravilloso porque cada vez que nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder de usar exousia, ¿sí? Nosotros podemos ejercer esa misma divinidad que portaba Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y a Jesús por eso le interesaba tanto decir, ustedes tienen ese poder, úsenlo.
Y cuando los discípulos comenzaron a usar exousia, se dieron cuenta de que era maravilloso, porque no nada más era la enseñanza, sino era el poder ejercido de Dios a través de sus vidas. Exousia nos lleva a pensar realmente cómo suceden las cosas en el reino de Dios. Y el centurión, como yo les digo, nunca estudió la Biblia, nunca tomó lecciones. Él simplemente dijo: yo solo sé, Jesús, que tú tienes autoridad y que si tú dices las palabras, mi siervo va a sanar. Y hoy, ¿sabes cuántas personas están esperándote a ti, a que tú digas las palabras para que les lleves paz, para que los bendigas, para que lleves sanidad en sus vidas? Es maravilloso. Nosotros fuimos ungidos con exousia. Venía en el paquete cuando nacimos de nuevo. Y esto es tan simple como que lo comencemos a ejercer, porque es un principio de autoridad dada. Y aquí el centurión lo dice muy bien: yo lo sé porque sé que estoy bajo exousia. ¿De qué exousia hablaba? De la exousia del Imperio Romano. Yo soy representante del Imperio Romano, y si le digo a un soldado que vaya, él va a ir. Por lo que yo represento a Roma, y tú representas el reino de los cielos. Muy pocos se animan. Tú representas el reino de los cielos, y todo el poder del reino va contigo a donde tú vas. Y esto es maravilloso, porque Dios te ha puesto con autoridad sobre todo lo que tú administras. Si estás en una familia, si estás en un hogar, si tienes un trabajo, si tienes una empresa, si tienes a tus hijos, tú tienes exousia sobre todo eso. A veces llegan padres con nosotros: es que mi hijo, y ve cómo se porta, y mira, y tiene este tema, y tiene este problema. Hoy, papá, mamá, yo quiero decirte que tienes exousia sobre tus hijos. Y no importa hoy lo que estén haciendo, esa autoridad divina, el siervo no estaba ahí. No lo llevó el centurión, así como cuando desplazaron al paralítico del techo y lo bajaron y lo pusieron delante de los pies de Jesús. No, el siervo tenía dolores fuertes, se quedó en su casa, no estaba físicamente ahí presente. Pero el centurión sabía: solo di las palabras. Tú eres el Verbo encarnado. Di la palabra y mi siervo va a sanar. Cuando yo invito a mi vida a Jesucristo para que sea Señor de mi vida, ¿qué es lo que decimos? Ven, te abro las puertas de mi corazón para que habites en mí. Entonces Jesucristo está habitando en ti, y el Verbo habita en ti. Y cada vez que conjugas al Verbo, las palabras que salen de tu boca llevan la misma exousia que Jesucristo dictó sobre el siervo para poderlo sanar. Y cuando llega el centurión a su hogar, le dicen sus otros esclavos que estaban por ahí: tu siervo sanó desde la tarde anterior. Y dice el centurión: fue esa misma hora en la que Jesucristo dijo las palabras. Cuando tú estás diciendo las palabras y crees el poder, el derecho otorgado de ser hijo e hija, en ese momento el milagro se comienza a cumplir, igual que con el siervo del centurión. Nunca dudes del poder que tú tienes delegado de parte de Dios, porque ese poder, ¿sabes para quién iba a ser? Para su pueblo. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, gracias a Dios.
y nosotros fuimos injertados. Exousia, que era para los judíos, ellos la rechazan. Y ahora nosotros tenemos esa herencia. Es como realmente un hijo que nunca lo habían tomado en cuenta, pero que estaba ahí, y llega el padre y le dijo: te voy a dar la herencia. Y el hijo dice: no, yo no creo en ti, ni creo que tengas una herencia. Y entonces llama al hijo olvidado y lo integra y le dice: ahora la herencia es para ti. Y de eso se trata. Estar viviendo en estos días es glorioso, porque siendo no judíos, hoy tenemos el poder de ser hijos de Dios y haber sido injertados. Fuimos adoptados. Y ese es el poder que hoy tenemos. Entonces, esto está realmente maravilloso, ¿sí? Porque cuando comienzo a creer esto, entonces el principio de autoridad que le dio Dios a Adán se comienza a volver a ejercer. La primera bendición sobre ellos fue soberanía. Gobierna sobre toda mi creación. Te doy la exousia. Y Cristo nos la devuelve. El pecado es quitado. Cristo nos devuelve ese poder emanado por Dios. A la enfermedad, yo te digo algo, la tenemos que odiar. Como decía Crispín, con odio jarocho. Yo no sé cómo sea el odio jarocho, pero se veía muy injundioso cuando lo dijo. Y yo creo que cuando tú odias la enfermedad de la manera como la odió Jesucristo, entonces los milagros también comienzan a suceder. A mí me da mucho coraje cuando hay una enfermedad terminal, sobre todo en personas jóvenes. Odio que hay una enfermedad habitando en una persona. Yo no lo soporto, porque eso no era parte del plan de Dios. Y cuando tú te conviertes en un hijo, una hija de Dios, realmente repeles todo esto. Lo repeles. Porque la calamidad no es parte de tu plan, no es parte del plan de Dios, para tu vida. Todo aquello que no va conforme a la Escritura, si la Escritura habla de prosperidad, entonces yo tengo el derecho, la exousia de ser próspero. Si tengo también el poder para ejercerlo sobre personas que tienen alguna autoridad demoníaca operando en ellos, yo tengo esa autoridad para liberarlos, para quitarlos. Y esto mismo nos lo va diciendo Dios. Déjenme ponerlo acá. Este ejemplo me gusta mucho. ¿Cuántos saben que el dinero es simplemente papel? ¿Sí o no? El dinero es papel. Pero hay un gobernador, que es el gobernador de Banco de México, que es el que dictamina, en base a las reservas que tiene un país, qué valor le va a dar a esos papeles que Banco de México emite. Y de repente un vulgar papel en blanco tiene una denominación de 20 pesos, de 50, de 100, de 500, de 1000. ¿Quién se la dio? El gobernador del Banco de México. Y de repente un papel tiene poder. Escuchen esto. Un papel simple tiene poder. ¿Qué tanto poder? Poder para que grupos criminales puedan matar y piensen en hacer daño, para poder obtener un pedazo de papel por una denominación que le dio una persona en autoridad. ¿Te fijas? Qué impresionante es esto. Alguien decide ponerle un número y de repente eso comienza a tomar poder. Y ese poder comienza también a empoderarse al que le da poder
al dinero. Porque el dinero, como dice la Escritura, no es malo, sino lo malo es el amor al dinero. Pero cuando tú sabes ejercer poder y gobierno sobre el dinero es el mejor esclavo. Pero al revés, simplemente no funciona. Y lo que hoy nos enseñan en las universidades y en las escuelas es lo contrario. El ser exitoso es llevar el poder, sobre todo económico. Y así es como funciona el mundo. Por eso operamos en un sistema contrario al que opera Dios. Nosotros operamos bajo el poder de la exousia, que es mucho mayor porque está en otro nivel. Entonces, cuando entendemos estos principios, ¿sí?, nosotros realmente entendemos la autoridad que tenemos. Tú tienes, igual que el gobernador de Banco de México, tienes derecho de poder nombrar y poner valores en todo lo importante en tu vida y asignar esos valores y principios para que se establezcan también prioridades. Y la denominación más grande que tenemos que tener nosotros en nuestra escala jerárquica siempre va a ser a Dios. Siempre va a ser a Dios. Después, nuestra familia. Después, nuestras actividades, nuestro trabajo, y así es como funciona. Y ese es el orden. En Marcos capítulo 16, Jesús mismo nos dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas y podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesucristo? Ejerce el poder de la exousia a lo amplio, a lo largo, en todo lo que donde tú vayas, en lo que toques. ¿Tienes algún mal? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Sientes que te va a dar algo? Inmediatamente pon tu mano en el lugar donde está el problema y comienza a creértela, a ejercer la exousia de parte de Dios. Sientes que viene una situación, una circunstancia, o un dictamen o un reporte médico en tu vida y que es negativo, comienza a ejercer tu exousia. Desde ese momento no te asocies con lo que el mundo normalmente se asocia y trae preocupación, trae temor, porque en el momento en que empoderas eso es igual que un billete. El simple papel comienza a tomar autoridad. Pero cuando yo digo no, eso para mí no lo niego, porque la fe no niego, pero sí niego que esa enfermedad tenga autoridad sobre mi vida. Sí niego que esa circunstancia, esa preocupación o ese afán tengan autoridad sobre mi vida. Y es impresionante cuando comenzamos a vivir nuestra vida tal cual como lo dice la Escritura: por nada estéis afanados, por nada estén preocupados. Y la misma estadística nos da la razón. En el 90% de las veces no se cumple lo que había pronosticado un dictamen negativo. El otro 5% se puede solucionar, y el otro 5% tenemos la exousia de Dios. Si la ejercemos desde el principio, imagínate el poder delegado de Dios obrando en ti todos los días. Pero esto significa renovar mi mente. El centurión ejercía su exousia. ¿Por qué? Porque él era lo único que sabía. Así era su vida.
Sabía que representaba a Roma dignamente. Sabía que cuando marchaban sus soldados con él, y sus soldados iban a dar también la vida por Roma. Sabía que llevaba un estandarte romano con un águila que representaba el imperio romano. Nosotros llevamos el Espíritu Santo. Llevamos el pasaporte celestial. Y el tema es si lo usas o no lo usas. Si te la crees o no te la crees. Y así es nuestra vida. Por eso la fe del centurión asombró tanto a Jesús, que dijo: nunca he visto tanta fe en un hombre. Porque ni los fariseos podían creer. Porque los fariseos conocían la Escritura, sabían de la ley, pero no sabían del derecho delegado de parte de Dios para operar en sus vidas. Cuando yo comienzo a pensar así, entonces imagínate que te dediques, por ejemplo, a los bienes raíces y comiences a ejercer tu exousia. Padre, yo te doy gracias porque esa propiedad que me dieron a vender, la voy a vender en esta semana. Ejerzo mi exousia porque soy hijo, soy hija tuya en el nombre de Jesús. Y me la creo. Y no vuelvo a dudar. Y eso se va a cumplir. Porque salió palabra de un hijo o una hija de Dios. Y el milagro se completa en el momento en que mi palabra sale. ¿Sabes? En las bodas de Caná, cuando el maestresala, el encargado de beber, el catador del vino ahí en esa boda, prueba esa agua, que esa agua era para lavarse los pies. Era un agua, imagínate, traigan el agua, tú piensas que era agua purificada y que se convirtió en vino. No, era el agua que usaban para que todos los que venían a la boda, antes de entrar al salón, igual que lo hizo Jesucristo con sus discípulos, lavaban los pies. Imagínate, aquí ha de haber sabido esa agua. Pero dice que en el momento en que él la prueba, en ese momento se convierte en vino, se ejecuta el milagro. Exousia. ¡Qué maravilla! Imagínate que por un momento que tú hubieras estado ahí y tú estarías: híjole, qué oso si la prueba y no se convirtió en vino. Porque a veces somos así, ¿sí o no? Y si oro y no se sana, y si oro y no pasa nada, y si oro y en ese momento no va a suceder. Porque es igual que si el centurión romano dudara que sus soldados iban a seguir una orden. La sigues porque la sigues, y paso redoblado y a marchar, porque si no, les digo que hagan esto a mis soldados y lo hacen. Si les ordeno que vayan, ellos van. Vienen, vienen. Porque saben y conocen y reconocen la autoridad. Y me honran por la autoridad que yo llevo. Por eso el primer mandamiento con promesa: honrarás a tu padre. Qué hermoso es Dios. Todo hijo que honra al padre lleva exousia del padre. Las victorias que tuvo el padre en vida son las victorias que el hijo ya no tiene que pelear por ellas, ya las lleva por ser hijo. Qué hermoso es eso. Por eso es el primer mandamiento con promesa. Y dice: y te dará larga vida. ¿Cuántas veces vemos personas o jóvenes que mueren en accidentes o cosas donde todo sucede tan rápido y ya no están? Pero un hijo que honra al padre, que honra a sus padres, la palabra de Dios dice que tendrá larga vida. Y por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde chiquitos lo que es la autoridad. Y me vas a perdonar a veces porque hoy yo veo muchos padres que el hijo haga lo que quiera. Ya no los corregimos.
Y esa autoridad es muy importante porque les va a dar larga vida. El día de mañana ese hijo te va a honrar el resto de tu vida. El día de mañana él va a obtener toda la herencia que tú le has dejado en conocimiento, en sabiduría y de pasada también la material, porque te honró. Y qué hermoso es ver esa autoridad delegada donde hay una honra constante. Y nosotros como padres somos corresponsables de las decisiones que hoy están tomando nuestros hijos a través de enseñarles exousia. Qué hermoso es poder enseñarles este derecho que les va a dar un linaje el día de mañana a cada uno de los miembros, de los hijos, de los nietos en nuestra familia. Qué hermoso es poder tener discípulos y ahora, en nuestro caso también en la oficina, tener personas que nos respeten, que nos honren, que no nos traten de ver la cara. Porque estaba yo platicando con alguien, me dice, es que si yo no estoy ahí en mi trabajo, la gente no hace nada. Porque desde chicos a ellos no les enseñaron exousia. Hace una semana iba yo con mi esposa a un lugar y había una indígena que estaba vendiendo de esas muñequitas que hacen tejidas. Y yo en verdad quise en mi corazón bendecir su trabajo. Me acerqué con ella y le dije, oiga, ¿cuánto vale las muñequitas que tiene? Porque había de diferentes tamaños. Me dice, no, pues hay de 50, de 100 y tenemos esta de 300 pesos, que es la más grande. Ah, bueno. Y había como 4. Pues saco el dinero de la denominación más grande, porque le dije, bueno, quiero la grande, la de 300 pesos. ¿Y sabes qué hace ella? Me da una de las más pequeñas. Quiso engañarme. Y en ese momento le dije, ¿sabe qué? Yo la quise bendecir, pero en el momento en que usted me engañó, a usted misma se robó la bendición. Y por eso a veces hay tantas obras que se hacen en pueblos indígenas, pero por no tener una mente educada con honra, ese dinero simplemente se pierde. ¿Por qué? Porque les enseñaron a ser corruptos desde chicos. A muchos de ellos, no estoy diciendo que a todos, no quiero generalizar, pero sí gran parte de nuestro pueblo piensa que eso es una buena práctica y por eso la corrupción. Y mientras haya corrupción, habrá pobreza, porque todo eso viene con gran maldición. Por eso, cuando somos empleados, dice la palabra de Dios, cuando estés haciendo tu trabajo, hazlo como si fuera para Dios, porque eso va a traer bendición a tu vida. Si yo quiero honrar a la persona que me está dando el trabajo, no solo voy a hacer mi trabajo, sino me voy a exceder haciendo mi trabajo. Lo voy a hacer con excelencia. Y por eso decían, una milla más. Si me pidieron una, hago una más, porque lo estoy haciendo para Dios. Ahora que son los Juegos Panamericanos, una historia hace muchos años en los Juegos Olímpicos, en los años 20, Carros de Fuego se llamó la película, y dice el corredor galés, es que cuando corro para Dios. O sea, él veía a las demás personas que estaban corriendo, pero no corría para ganarles, yo corro para Dios. Y cuando tu mente la programas para honrar a Dios, tú obtienes todos los recursos del cielo, toda la exousia es depositada sobre ti, porque Dios da con abundancia siempre. No tenemos que mendigar. La autoridad delegada, el poder de Dios está contigo. Nunca pienses en mendigar, porque hay veces que nos ponemos el shampoo y se va a acabar. Este es un shampoo muy caro, unas gotitas, no, ya hijo, no le pongas más, ya con esas, porque es una esencia muy cara, lo traje de La France.
Sírvete con todo, ándale, que se haga espuma bien. ¿Por qué? No por desperdiciarlo, sino porque Dios ya tiene otra vasija preparada para ponerle más aceite. ¿Me entienden? Desde ahí tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque vamos con exousia donde vamos. Qué historia tan diferente esos discípulos que llegaron y Jesús, al ver los 5,000 y los discípulos también estaban tan espantados que le dieron el sano consejo a Cristo. Oye, ya es tarde, ya mándalos a su casa, Jesús. Han de tener hambre, ya vamos nosotros aquí, si nosotros tenemos nuestro itacate, tenemos nuestro guardadito, pero estos son muchos. Mejor ya que les den de comer en sus casas. Y Jesús se voltea y les dice, aliméntenlos ustedes. Ay, nunca pensaron que les iba a decir eso. Y se voltearon a ver y nada. Y nada. Pero si hubieran hecho como el centurión, a ver, ¿qué hubieran hecho? Jesús, autoridad. Me está dando la autoridad delegada a mí, me está dando exousia para que yo los alimente. Y el centurión hubiera tomado la canasta con los panes y peces y hubiera empezado a repartirlos. Es más, si hubiera saltado hasta la oración de gracias, porque dijo, si ya me dio una orden el jefe, la voy a cumplir. Y como me dio la orden Jesús, estos que están aquí ya no son 5 y 2, sino son más de 5,000, para darles a todos aquellos que tienen hambre y tienen sed. ¿Me entienden? Es otra mentalidad. Y esa mentalidad la tenemos que comprar. Comprarla significa la tengo que adoptar. Tengo que saber que la llevo puesta. Y como ese anuncio de camisas que decían, hasta que usé una Manchester me sentía a gusto. ¿Se acuerdan? Aquellos que cuando tienes la exousia y la llevas puesta, te sientes bien a gusto, porque ya sabes que no eres tú, sino es el que está en ti. Y todas las cosas, todas absolutamente, doblan rodilla a la exousia delegada del poder de Dios, que ya está en cada uno de nosotros por ser hijos e hijas. El pertenecer a la familia tiene privilegios. A los angustiadores no les tocaron esos privilegios. Por eso ellos no se sientan en la mesa. Y por eso el rey David dijo, tú, Señor, preparas mesa. Pero estos angustiadores, que son la preocupación, la escasez, la falta de paz, las enfermedades, todos esos son los angustiadores. Ellos no llegaron a la repartición. Yo sí, yo estoy en la mesa del rey. Ese es mi lugar. Jesucristo me puso ahí y es el derecho que yo porto y que yo llevo a donde voy. Comienza a ejercer tu exousia a donde tú vayas. Si en este testimonio que escuchamos, Judith, a lo mejor ella pudo haber dicho, le vamos a hablar a los pastores para que oren a ver si se nos hace el milagro. O vamos a decirle a alguien más. No, ella sí tomó junto con Arturo su exousia, su poder delegado, y dijo, vamos a orar. Y voy a pedir también a mis hermanos en la iglesia que me apoyen a orar. Y empezaron a orar. Y entonces la muerte dobló. Y ahí es cuando Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque por la exousia tenemos el poder de vencer todo lo que Cristo ya venció, incluyendo la muerte. Amén. ¿Lo creen? Sí. Ya está en ti. Es innegable. Es parte de tu nuevo ADN espiritual. Estás inyectado con la exousia de Cristo. Estás inyectado ya. Lo llevas y lo portas.
Y así como a veces dicen, es que es portador de este virus, tú eres portador de vida, portador de luz, portador de buenas nuevas, portador del poder de Dios. Exousia sobre toda enfermedad, exousia sobre todo poder demoníaco, exousia sobre toda maldición, exousia sobre tu vida siempre. Llévate esta palabra y grábala en tu corazón. Exousia, autoridad delegada por Dios. Amén. Llévatela, pórtala con orgullo, porque los demonios, así como veían a Jesucristo, van a salir corriendo, porque te van a reconocer. Este sí sabe ejercer su exousia. Amén. Gracias, Padre.